Deja de hacer drama. Nos fuimos temprano. Mónica encontró el vestido de compromiso perfecto, pero el depósito es de 5,000 pesos. Transfiere el dinero de tus ahorros ahora. No seas egoísta. Este es el futuro de tu hermana. Leí ese mensaje de texto mientras estaba parada en el escenario, sosteniendo mi título de maestría como la valedictorian de mi generación. Miré hacia adelante y vi 3 asientos vacíos en la primera fila. Mi familia se había perdido mi graduación para ir de compras, y ahora querían que yo pagara por eso. No respondí el mensaje. Simplemente abrí mi aplicación bancaria y presioné eliminar. Quizá te estés preguntando por qué una mujer de 29 años con maestría permitiría que su familia la tratara así. ¿Por qué les envié dinero durante años? ¿Por qué me disculpaba por existir? Para entender eso, tienes que conocer el mito de la firma de $1,000,000. Es la historia que mi papá, Gary, contaba en cada cena de Navidad, cada cumpleaños, y cada vez que necesitaba recordarme mi lugar. Hace 22 años, mi papá tenía una reunión con un grupo de inversionistas. Él dice que había asegurado un lugar como socio fundador en una startup de tecnología que hoy vale miles de millones. Todo lo que tenía que hacer era firmar el cheque para su inversión. Pero esa mañana, Crixie de 5 años se subió a su escritorio y derribó una botella de tinta. Arruinó el cheque. Arruinó su camisa. Perdió la reunión. Perdió la inversión. Y según él, perdió la vida llena de jets privados y mansiones. Cuando crecía, no escuchaba cuentos antes de dormir. Escuchaba sobre la vida que deberíamos haber tenido. Si faltaba dinero para la renta, Gary me miraba y suspiraba. Si Mónica quería un juguete que no podíamos permitirnos, Teresa susurraba, pregúntale a tu hermana por qué somos pobres. Internalicé esa culpa antes de siquiera aprender las tablas de multiplicar. Creía que les debía una vida. Así que pasé toda mi infancia intentando pagar una deuda que ni siquiera entendía. A los 14 años trabajaba bajo la mesa en un diner, frotando grasa de los platos hasta que mis manos sangraban. No me quedaba con mi sueldo. Lo dejaba en la cocina cada viernes. Gary lo tomaba sin dar las gracias. Solo asentía como si finalmente estuviera haciendo una pequeña mella en los intereses que le debía. Mientras tanto, Mónica fue criada para ser el premio que yo había destruido. Ella era la niña dorada. La segunda oportunidad. Mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar mis propios útiles escolares, Mónica recibía clases privadas de canto y entrenamiento para concursos de belleza. Cuando yo manejaba un sedán oxidado que se descomponía cada vez que llovía, compraban a Mónica una SUV nueva porque necesitaba verse exitosa para atraer a los amigos correctos. Yo era el motor que mantenía la casa en funcionamiento, pero ella era el adorno que pulían. Durante los últimos 4 años, he pagado su hipoteca. Cada mes. 2,000 pesos. Me decía a mí misma que estaba siendo una buena hija, que los estaba ayudando en un momento difícil. Pero en el fondo sabía la verdad. Yo estaba pagando renta por el espacio que ocupaba en su mundo. Estaba comprando su tolerancia. Recuerdo una noche que llegué tarde del trabajo, agotada, y los encontré cenando un filete de un restaurante caro. No había plato para mí. Gary me miró, se limpió la grasa del mentón y dijo, hay mantequilla de maní en la alacena si tienes hambre, y por cierto, el aire acondicionado está fallando. Deberías revisarlo. Comí una cucharada de mantequilla de maní en la oscuridad, de pie junto al fregadero, y arreglé el aire acondicionado. Pensé que si trabajaba más duro, si pagaba un poco más, eventualmente el libro contable se equilibraría. Eventualmente, me mirarían y dirían, lo hiciste bien, Crixie. Estamos a mano. Pero parada en ese diner después de la graduación, mirando mi hamburguesa, me di cuenta de que el libro contable nunca se equilibraría, porque la deuda no era real. Solo era una correa, y yo había estado ahogándome con ella durante 24 años. La semana después de la graduación, entré al banco con un propósito claro. Había pasado 4 años comiendo ramen y trabajando turnos dobles en la biblioteca para ahorrar exactamente 25,000 pesos. No era solo dinero. Era mi plan de salida. Era el depósito de un departamento en la ciudad donde nadie conocía mi apellido. Le entregué al cajero mi comprobante de retiro. Tecleó por un momento, frunció el ceño y giró la pantalla hacia mí. El saldo era 0. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Pedí el historial de transacciones. Ahí estaba, un retiro hecho ayer.
Un cheque de caja a nombre de Prestige Luxury Autos. La firma al final era mía, pero el trazo de la K estaba incorrecto. Era una falsificación, y sabía exactamente quién sostenía la pluma. Manejé a casa. Entré al camino y lo vi de inmediato. Un convertible nuevo, rojo cereza, brillando al sol. Mónica estaba al volante tomándose selfies mientras Teresa aplaudía emocionada. Parecían la familia perfecta en la foto, y yo era la financiadora invisible. Me acerqué a ellas. Mis manos no temblaban. Sentí una extraña calma helada apoderarse de mí. Le pregunté a Teresa por qué mi cuenta estaba vacía. Ni siquiera parecía culpable. Parecía molesta de que interrumpiera el momento. Dijo que Mónica había empezado a salir con un hombre de una familia muy rica. Que necesitaba un auto que mostrara estatus o sería rechazada. Que era una inversión en el futuro familiar. Miré a Gary. Estaba recargado en la barandilla del porche, tomando una cerveza. Le dije que eso era un robo a mano armada. Que esas eran mis ahorros de toda la vida. Gary se rió, dio un sorbo lento y dijo las palabras que finalmente cortaron el último hilo de mi apego. Considéralo intereses por el $1.000.000 que me costaste, Crixie. Te salió barato. En ese momento, la niebla se disipó. Durante años pensé que solo era la hija menos favorita. Pero ahí, viéndolos derretirse por un carro comprado con mi trabajo robado, me di cuenta de que la verdad era mucho más oscura. Yo sufría del síndrome del hijo invisible, pero con un giro. No solo me ignoraban. Me consumían. Resentían mi competencia porque resaltaba su propia mediocridad. Cada vez que resolvía un problema, pagaba una cuenta o lograba una meta, les recordaba que eran fracasados que necesitaban a un hijo para sobrevivir. No me robaron el dinero solo para ayudar a Mónica, me lo robaron para sabotearme. Si me mudaba, si tenía éxito, perderían a su chivo expiatorio. Necesitaban que yo estuviera rota para sentirse completos. No grité. No exigí las llaves. Caminé junto a ellos hacia la casa y fui a mi cuarto. Tomé una sola bolsa de viaje del closet. Empaqué 2 cambios de ropa, mi laptop y mi diploma. Dejé lo demás. La ropa, los muebles, los recuerdos. Que se quedaran con todo. Salí por la puerta principal. Mónica estaba acelerando el motor, riéndose mientras el humo del escape llenaba el aire. Gary y Teresa discutían a dónde ir a cenar para celebrar. Ni siquiera voltearon a verme mientras bajaba el camino de entrada. Pensaban que me calmaría. Que volvería el lunes a apagar la luz. Pensaban que habían ganado. Pero cuando subí a mi sedán oxidado y encendí el motor, sabía algo que ellos no. Acababan de robar 25,000 pesos. Pero habían perdido a la única persona en la familia que sabía equilibrar un libro contable. Yo no solo me iba. Me llevaba mi competencia conmigo. Y estaban a punto de descubrir lo caro que es ser inútil. 2 años después, estaba en una oficina en esquina con vista al skyline de la ciudad. Ya no era solo Crixie. Era auditora forense en una firma importante. Mi trabajo era literalmente encontrar la verdad escondida en los números. Pasaba mis días cazando esquemas de malversación y fraudes corporativos. Buscaba los huecos por donde desaparecía el dinero. Me volví muy buena detectando mentirosos. Me volví fría y rica. Mi teléfono se iluminó sobre el escritorio. Era Luke, mi hermano menor. Él era el único con quien aún hablaba. El observador silencioso en una casa llena de ruido. Me envió una foto. Sin mensaje, solo una carta arrugada que había encontrado escondida bajo el colchón de Gary. Era un aviso de incumplimiento, procedimientos de ejecución hipotecaria. Hice zoom en las fechas. No habían pagado la hipoteca en 18 meses. Básicamente, en el momento que dejé de enviar mis cheques, la casa de naipes colapsó. Habían fingido que todo estaba bien, manteniendo las apariencias para los vecinos mientras el banco se preparaba para quitarles el techo sobre sus cabezas. Luego Luke envió una segunda foto. Era una página del viejo diario de nuestra madre, de hace 22 años. Leí la letra y me faltó el aire. Gary no fue a la reunión ese día. Se quedó en el camino de entrada durante 1 hora. Dijo que tenía demasiado miedo de arriesgar el dinero. Que iba a decirle a los inversionistas que perdió la cita porque Crixie derramó tinta en el cheque. Era más fácil que admitir que se había rajado. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Nunca iba a ser millonario. Nunca fue víctima de una niña torpe de 5 años. Era un cobarde que se asustó.
Había culpado a una niña pequeña por su propio fracaso durante 2 décadas solo para proteger su ego. Me había dejado esclavizarme en diners y bibliotecas para pagar una deuda que no existía. Luke volvió a mandar mensaje. Están entrando en pánico. Mónica se comprometió con un tipo de viejo dinero. Le prometió una fiesta de compromiso en la finca familiar. Si pierden la casa antes de la fiesta, ella pierde la boda. La subasta es el martes. No los llamé. No ofrecí un préstamo. Llamé a mi abogado. Le pedí que creara un fideicomiso anónimo de tierras. Lo llamamos Kate Blind Trust. Mi nombre no aparecería en ningún registro público. Le indiqué que comprara su deuda al banco. Luego le dije que pujara por la casa en la subasta. Me senté en mi oficina viendo el contador digital de la subasta. No me sentí feliz. Sentí la fría y metálica satisfacción de una trampa cerrándose. Pensaban que mi silencio durante 2 años era debilidad. Pensaban que estaba llorando en algún lugar, esperando a que llamaran. No sabían que en mi mundo, el silencio es solo el sonido de las pruebas acumulándose. Ya no buscaba disculpas. Buscaba propiedad. La pantalla parpadeó. Vendido. La firma digital en la escritura se confirmó. La transacción se completó. Era dueña del techo sobre sus cabezas. Era dueña de las paredes donde colgaban sus mentiras. Era dueña del camino de entrada donde estacionaban el carro que me robaron. Ya no era su hija. Era su casera. Y finalmente la renta estaba vencida. Mi abogado los llamó a la mañana siguiente, haciéndose pasar por representante del Kate Blind Trust, el grupo privado que había comprado la casa en silencio. Ofreció un periodo de gracia de 30 días, suficiente para la fiesta de compromiso de Mónica. Una condición: tenían que firmar un acuerdo de ocupación temporal. Celebraron. Firmaron en 10 minutos. Nunca llegaron a la cláusula 24C. Yo la escribí. Sin cambios estructurales, sin trabajo eléctrico, sin licencia, sin sobrecupo. Cualquier violación significaba terminación inmediata. 2 días antes de la fiesta, Luke envió fotos. Mónica quería un tema Versalles, con un enorme candelabro. Trabajadores sin licencia perforaron una viga de carga y pusieron luces en el patio con cables empalmados. Riesgo de incendio, ilegal, incumplimiento perfecto. A las 8 de la mañana, llegué con el bombero y la autoridad de código. Los caterings descargaban champaña. Mónica gritaba por las servilletas. Gary supervisaba al equipo de perforación. Dentro, el inspector vio grietas, vigas hundidas, cables enredados, etiqueta naranja en la puerta. Condenada, insegura para habitar. Cortaron la luz. Gary explotó. Teresa gritó. Era su casa. El oficial corrigió. Pertenecía al Kate Blind Trust. Caminé con la escritura y el contrato. Cláusula 24C. Perforaste mi techo. Contrato terminado. Mónica se lanzó sobre mí, detenida por la policía. Los proveedores huyeron. Entonces llegó un Bentley. Sus futuros suegros. Vieron la etiqueta. Gary se quedó en el porche y se fue sin hablar. Gary suplicó. Le dije la verdad. Me había culpado por 20 años por un vaso derramado. Ahora perdió una casa por arrogancia. Tenían 60 minutos para empacar. Esa tarde, el compromiso colapsó por mensaje. La casa se vendió al día siguiente. Una semana después, vi un bulldozer destrozar la sala. Gary y Teresa terminaron en un depa barato. Mónica trabaja en retail pagando la deuda de la boda. Cambié mi número. Les mandé un paquete final. Una camiseta blanca barata y 50 pesos. Deuda saldada. Marcus nos llevó a la carretera. No miré atrás. ¿Alguna vez has sido el hijo invisible mientras el hijo dorado obtenía todo? Cuenta tu historia en los comentarios.